Muy buenas tardes, amigos, oyentes de la sintonía de la cadena COPE. Aquí comienza La Frontera de lo Desconocido. El mundo de la parapsicología y de la ufología. En los estudios, en la parte técnica, el equipo que realizamos este programa, en la parte técnica Chema, en el estudio Moisés Garrido y quien les habla, su amigo Alejandro Rubio. Hoy un interesante tema, los Frenchies, una colonia extraterrestre en la Tierra. Los Frenchies poseen diferentes bases en el planeta Tierra habitada por comunidades con diferentes nombres. Todos pertenecen a una misma civilización. Estas bases se encuentran en diferentes lugares que ellos llaman puntos de apoyo. Los Friendship formarán parte de un avistamiento masivo que se está preparando y ocurrirá en un futuro próximo, programado por diferentes civilizaciones que trabajan en conjunto en un plan de ayuda a nuestra humanidad. Estas sorprendentes afirmaciones están difundidas en Internet por los seguidores de esta presunta colonia de seres no humanos. Una cuestión que rebasa toda nuestra lógica, que está rodeada de controversia, pero que ha acaparado la atención de periodistas e investigadores, sobre todo de América del Sur. Precisamente para tratar este tema contamos con un prestigioso ufólogo chileno, al que hemos entrevistado en varias ocasiones. Nos referimos a Raúl Núñez, investigador y divulgador del fenómeno OVNI y de otros muchos enigmas. Lleva muchos años investigando el asunto de los Frenchies, habiendo viajado a diversos puntos del planeta para recoger todas las evidencias posibles sobre este caso. Con él profundizaremos en esta compleja historia. Don Raúl, muy buenas tardes. Buenas tardes, Moisés. De regreso de un viaje, largo viaje, por tierras de Oriente. Sí, exactamente. Y para comenzar y como introducción nos gustaría que nos dijeras cómo y cuándo sale a la luz esta historia de los Friendship y cómo son físicamente esos seres. Bueno, te voy a hacer un poco de historia referente a cómo llegó este asunto Friendship a mis manos. Esto fue en el año 88 aproximadamente, estando yo en la ciudad de Barcelona. Me llegó una cinta, una cinta de estas de grabado, de cassette, en el cual venía una grabación donde hablaban supuestamente unas personas que estaban en la ciudad de Santiago, en la capital de Chile, con unos elementos que estaban ubicados en el extremo sur de Chile, en una isla supuesta. Y lo más curioso que estos elementos del sur de Chile parece que tenían contacto de alguna forma con un objeto volante no identificado que pasó el 17 de agosto de 1985. O sea, este día es clave, el 17 de agosto de 1985 sería cuando se grabó esta comunicación, donde existen tres elementos clave. El ovni que va surcando la ciudad de Santiago desde el Océano Pacífico hacia la cordillera, un matrimonio donde se pueden identificar a Octavio Ortiz y su esposa Cristina en Santiago como receptora de la comunicación por onda de banda de 11 metros de radioaficionados, y unos elementos que se hacen llamar Ariel, y todos generalmente de apellidos bíblicos, que de alguna manera al parecer están en conocimiento que va surcando este ovni aquel día 17 de agosto del año 85, y donde increíblemente
determinan que el objeto se va moviendo y va de acuerdo a ciertos parangones. Por ejemplo, que se aparece en un cierto momento de la grabación un elemento extraño, como es un helicóptero más pequeño, y dice que no entre en el campo de acción de la nave y cosas así. Esta cinta con esta comunicación llega a mí, a Barcelona, y yo la guardo en un escritorio durante largo tiempo, y cuando yo voy a Chile, al par de años después, en la casa de una investigadora, la única ufóloga que hay en Chile, la señora Liliana Núñez Orellana, estando yo en su casa, aparece un sociólogo a darme información sobre este tema de Frenchy, que él había llegado a su conocimiento por intermedio de otro elemento que existe en Chile que se llama Hugo Pacheco. Hugo Pacheco es podríamos llamar un representante de la ufología mística en Chile, una persona que generalmente los días sábados reúne a las personas en su casa para que hagan especies de llamados a los extraterrestres. Tienen una visión muy culturista, llamándole al tema, o sea, como si los extraterrestres vinieran a nosotros a salvarnos, siempre enfocados desde el punto de vista místico. ¿Sí? Sí, Raúl, te escuchamos. Entonces, esto se trata de que, de alguna forma, este señor Hugo Pacheco le cuenta que hay unos elementos en el sur de Chile, unos elementos que se hacen llamar Frenchy, y se lo cuenta este sociólogo que se presentó en la casa de la señora Liliana Núñez a contarme la historia. Lógicamente que en ese momento a mí me viene inmediatamente a la memoria que yo tengo una cinta ya desde hace 3 años en mi casa. En ese momento en Chile nadie conocía, ni en Sudamérica, nadie conocía el tema de Frenchy. Cuando yo llegué aquí a España, esto lo comenté a los años después, a los 4 o 5 años después, con un investigador español, con catalán, José Guijarro. Intentamos hacer una averiguación conjunta, no fue posible, siempre con el consabido problema económico que es desplazarse al Cono Sur y todos estos asuntos que conllevan una investigación larga. Y el tema de Frenchy seguía aportando información, pero en forma muy clandestina. En Chile nadie se interesaba en el tema. Los ufólogos es una cosa que nunca me he explicado, nunca le interesó el tema. Cuando yo ya volví en el año 93 y en el año 95, ya el tema se había disparado un poco, y precisamente a petición de un congreso que hay en Chile, en La Serena, es invitado el señor José Guijarro, donde a él le dan ya una información más concreta, y José Guijarro vuelve a los 12 días a Chile, y el tema, cuando él regresa a España después de estar 10 o 12 días en Chile, él ya lo transmite por intermedio de una publicación, que fue la publicación Karma 7, que aportó unas cintas con las conversaciones que yo le he hecho alusión, que yo las tenía en el año 1988, y salta a la prensa. Este es más o menos a grandes rasgos la situación de cómo se dio a conocer. Curiosamente, al mes siguiente de aparecer el tema Frenchy aquí en España, ya tardíamente aparece al mes después, por intermedio de una revista que se llama Conozca Más, el tema en Santiago de Chile, por intermedio de un periodista que se llama Cristian Rifo, pero ya la primicia se había dado en España. Aunque curiosamente la cinta yo la había transmitido un par de años antes por intermedio de un programa que se llamaba El Laberinto de la periodista Marta Riera. O sea, estas cintas ya habían sido transmitidas por intermedio de una emisora, que es la emisora de Santa Coloma de Gramenet, un pueblo circundante a la ciudad de Barcelona. Ya habíamos hecho un programa de Frenchy. O sea que Frenchy empezó de una forma muy discreta, de una forma muy mesurada, muy tranquila, y se ha convertido ahora en un hecho sociológico donde todo el mundo habla de Frenchy, donde incluso cada día aparecen más personas que dicen haberse curado en este supuesto lugar donde existen seres que todavía no sabemos su procedencia, aunque hay gente que se decanta a decir que son extraterrestres. Esto sería a grandes rasgos de cómo entró el tema de Frenchy aquí a España. Mis investigaciones me han llevado a tener mucho cuidado en cuanto a la investigación, porque yo conozco perfectamente lo que es mi país de origen, lo que es Chile, un país mágico, un país que vive constantemente un coqueteo con lo misterioso, con
lo trascendente. El chileno es un ser melancólico, triste, le gusta cantar a las penas, al corazón, es romántico, es un país que está lleno de connotancias, como podríamos decir, emocionales. Y precisamente el tema de Frenchy se desarrolla en un lugar, uno de los lugares más mágicos de Chile, que es la isla de Chiloé. Se dice que ahí está supuestamente esta famosa isla que andan todos buscando. Si analizamos y vemos el entorno geográfico de la isla, el entorno antropológico, toda su situación, cómo llegaron ahí los chonos, cómo fueron desplazados por los araucanos, y los personajes que conlleva toda esta mitología indígena que va hacia allá, nos podemos dar cuenta que Frenchy nace en un lugar ideal para el misterio, para las leyendas, y para que el ser humano crea o cree con su imaginación siempre eterna leyendas preciosas como esta que estamos hablando ahora, y que se transforman casi ya en una realidad. El mito histórico ya que se transforma casi en una realidad. Les recuerdo a los señores lectores que una de las connotaciones más bonitas que hay en Chiloé es el barco fantasma El Caleuche. El Caleuche es un barco que se ve aparecer en las noches con luces, y que las personas que lo ven dicen que es una muerte anunciada. Es una especie de la marcha hasta la Santa Compaña que se hace en Galicia, pero adaptada al entorno chileno. Quizás, muchas veces, y lo he dicho más de alguna oportunidad, el mito del Caleuche quizás ha trascendido de una forma tal, y si le agregamos la tecnología actual que usamos, quizás Frenchy sea un mito tecnológico de principio del siglo XXI, y que quizás dónde nos va a llevar todavía. Esta es una explicación quizás un poco romántico dentro del campo de la antropología del tema Frenchy, pero me gustaría decir a ciencia cierta que lo que estoy diciendo no puedo afirmar al 100%, pero debo ser honesto conmigo mismo y debo decir que mis investigaciones me han llevado a pensar que existe algo mucho más real, mucho más tangible, y que no es todo tan insustancial como llevarlo dentro del campo de la antropología o propiamente del mito. Frenchy es algo más, y es así como creo que la explicación se tendría que haber buscado, y se ha buscado incluso en las grandes emigraciones que hubieron a finales del siglo XIX, donde llegó mucha gente extranjera, llamemos ingleses y sobre todo alemanes, porque erróneamente se piensa que solamente el escape de personas relacionadas con el Tercer Reich se fueron a Sudamérica. No, los alemanes llegaron mucho antes. Cuando hubo la crisis del carbón aquí en Europa, a finales del siglo XIX, ya llegó una gran colonia alemana en Chile. Raúl, hay muchas personas que afirman establecer contacto con los Frenchies a través de emisoras de radioaficionados. ¿Qué temas suelen tratar estos seres en sus comunicados? Bien, generalmente son temas relacionados con el medio ambiente, temas ecológicos, temas, ¿cómo te podría decir?, que están relacionados con nuestro bienestar mundial o universal, como le podríamos llamar, incluso relacionados con nuestra salud. Sobre todo esto último que acabo de decir es donde se plantea una de las mayores incógnitas. Todos los mensajes tienen este tipo de comunicación. Ellos son muy reacios a definirse realmente de dónde provienen. Yo tengo horas y horas de comunicaciones de personas que dicen que se han comunicado con ellos. Tengo bastantes horas de grabación y dicen que a pesar que ellos no provienen de donde provenimos nosotros, ellos son muy parecidos y son iguales a nosotros, o sea, sienten y actúan iguales que nosotros. O sea, no hay una gran diferencia en cuanto al sentir y al modo de expresarse de ellos y de sus preocupaciones, por lo menos, es lo que yo veo a primera vista.
Eso es lo que te podría decir referente a los mensajes. Sí, y has hablado antes de una isla en el Pacífico Sur, donde habita supuestamente esa extraña cristosociedad. Allí preparan a seres humanos para que puedan vivir en el espacio exterior. ¿Qué nos puedes decir sobre esta cuestión? ¿Son fiables para ti esos testimonios de personas que afirman haber sido llevadas hasta la isla, Raúl? Claro, es que aquí estamos con lo que te decía anteriormente, que esto es muy fácil decir que en un sector, en una isla o en un lugar del sur de Chile se está creando una criptosociedad o una sociedad secreta, como quieras llamarle, con toda la información que tenemos y más aún dentro del contexto que hay en Chile. Por eso yo hablaba anteriormente de que hay que irse a las emigraciones alemanas de finales del siglo XIX, donde se creó toda una estructura y donde llegaron muchas personas con una tecnología totalmente diferente al entorno y al medio ambiente y a la idiosincrasia del pueblo que vivía ahí, de las personas tan humildes. Date cuenta que Chiloé es solamente un pueblo de pescadores, son pueblos de pescadores. Ahí se creó una especie de, como podríamos llamarle, de pequeña sociedad creada por personas, sobre todo alemanas, y que es la base en estos momentos de las familias y de mucha parte de la sociedad chilena. Hay muchos chilenos con apellidos alemanes. Entonces, claro, para hacer un análisis realmente de qué es lo que puede ser Frenchy, hay que remontarse a finales del siglo XIX, que es lo que he hecho yo, al final del siglo XX, porque decir es que son extraterrestres y montarnos en la historia que en estos momentos todos los nombres archiconocidos, llámense Ernesto de la Fuente, Octavio Ortiz, su esposa Cristina y una serie de personajes más, Hugo Pacheco, Rodrigo Fuensalida, toda esta gente que está relacionada de alguna forma u otra con el asunto Frenchy, yo más de alguna vez lo he dicho, toda esta gente ya está viciada con el tema. En algunas partes deben tener alguna repercusión en el tema, pero la verdad es que para ahondar y llegar al fondo de la cuestión, yo he tenido que encontrar otra vía de investigación, y la vía de investigación que he buscado es tratar de encontrar y estudiar las personas que dicen que han estado en este lugar y que han sido sometidas a una, como te dijera, a unas intervenciones quirúrgicas, a unas curaciones extraordinarias que nosotros aún no tenemos acceso, por lo menos no lo sabemos. Entonces, claro, hablar de Frenchy, de una isla extraterrestre, hablar de todas estas connotaciones, que es tan bonito leerlo, es tan bonito imaginarse que existe esta isla extraterrestre en el sur de Chile. Incluso es una idea romántica que ya te he dado toda una explicación en el campo de la antropología sobre la isla de Chiloé y todo esto. Esto queda muy bien, pero es conformarnos con muy poco, creo yo. Esto está bien para el enfoque y la investigación que se hace, y aquí voy a ser muy crítico, a nivel publicaciones de divulgación, que tenemos tantas aquí en España. A la gente le interesa simplemente la cáscara, lo bonito, lo extraordinario, la sensación, lo que vende, en pocas palabras. Lo sensacionalista del caso, ahí me salió la palabra. Claro, pero las personas que nos movemos en este tema, y tú lo sabes muy bien, sobre todo Moisés Garrido, que lleva mucho tiempo en este tema investigando, que a veces la investigación no es tan bonita, el fondo, el trasfondo de la cuestión. Y añadir tantos elementos, añadir tantos datos estadísticos, añadir tantos desplazamientos, añadir tantas entrevistas, y decir con todo lo que te encuentras detrás de una investigación, quizás resulte atractivo para las personas que nos dedicamos a investigar esto, pero al grueso público no le interesa en lo más mínimo. Yo he tomado, y te vuelvo a repetir, el campo de entrevistar 4 o 5 matrimonios, y que he encontrado que dicen que se han curado en la isla Frenchy. Curioso, estos matrimonios, 3 de estos matrimonios viven en Suecia, en Europa, los cuales he tenido ya la suerte de encontrarlos y he tomado contacto con ellos. Hay otro de estos matrimonios que vive en Estados Unidos, y hay un 5.º matrimonio que estoy en vía de investigación que vive en Madrid. Entonces, claro,
una vez teniendo todos los datos y poder comprobar que sí realmente están enfermos. Hay cánceres de piel, cánceres de pulmón, cosas muy graves que dicen que han sido curadas, pero yo no soy primero que todo, yo no abarco el campo de la medicina y tengo que asesorarme con gente que me diga que realmente están estas personas enfermas y si es posible que hayan sido curados por intermedio de una ciencia que aún no conocemos. Muy complicado llegar a este fondo de esta cuestión, porque al fin y al cabo la ciencia oficial, la que conocemos todos, también a veces cura cierto tipo de enfermedades. ¿Y quién no te dice que estas personas también fueron curadas por la medicina que conocemos todos? Entonces nos movemos en un campo donde las esperanzas humanas a veces son muy susceptibles a ser heridas y por eso yo me muevo con mucho cuidado. Esta es mi línea por lo menos de investigación. Vuelvo a repetirte, quizás no muy sensacionalista, no muy divertida, pero yo trato de ser coherente conmigo mismo para llegar al trasfondo de la cuestión. Eso es lo que te puedo decir al respecto de esto. Sí, Raúl, no queremos revelar ningún detalle que deseas reservar para un futuro libro, pero ¿nos podías confesar si en tus viajes has logrado establecer algún contacto personal con los presuntos Frenchies? Bueno, aquí tengo que recurrir al consabido asunto de las casualidades no existen. Te puedo afirmar y como ustedes siempre se han acordado de mí, les voy a decir que yo en estos momentos ya tengo localizada la persona que hizo la primera transacción del tema de Frenchy. Efectivamente fue una isla, pero que ya no es una isla, esta isla desapareció, esta isla ya no existe, y no existe simplemente, no es porque se la hayan llevado los extraterrestres o la hicieron desaparecer, no, simplemente porque está ubicada en un lugar donde existen muchos maremotos en Chile y esta isla no existe en estos momentos, fue tragada por el mar. Además te voy a agregar algo, tengo fotografías del trozo de una parte de la isla, de unos trozos que aún afloran fuera del agua. Esto fue gracias a una casualidad de un señor inglés que yo conocí en el último viaje en el año 99 y que pude desplazarme y que me dio la documentación, incluso tengo el apellido de la familia que adquirió esta isla. Confirmado hace poco que este matrimonio tiene sus descendientes aún en Chile. Que te puedo decir que nos estamos moviendo, creo yo, en un asunto muy terrestre, una sociedad secreta de base tecnológica, que es donde participan muchas personas en muchas partes del mundo, donde toca temas, donde en la sociedad chilena hay personas de altos grados políticos incluso metidas dentro, y donde tú llegas hasta donde te permiten ellos. Por eso yo he llegado a una conclusión. Yo sí efectivamente he tenido contacto con esto salió publicado en el mes de abril en la revista Karma 7, que yo en abril tenía un contacto que se ha realizado. El primer contacto, viene otro con personas que dicen ser de la isla de Frenchy y que de alguna forma vamos tirando la madeja y que a pesar de que mi investigación es muy lenta, creo que se va a llegar a por lo menos a algo muy concreto. Yo no soy partidario de la tesis o de la hipótesis extraterrestre, aunque sí existen algunos elementos que todavía no he tocado y que dejo la puerta abierta, que sea también de alguna forma yo esté equivocado. Yo no soy el dueño de toda la verdad, como es lógico, pero decir abiertamente o casi al 100% que sean extraterrestres que están en esa isla, creo que es muy aventurado decirlo. Ahora, que se está utilizando una técnica y que se están haciendo unas experimentaciones a nivel telepático, incluso en la población de Chile, con ciertos elementos, receptores en muchos lugares del sur de Chile, lo he confirmado y te puedo decir que efectivamente está pasando algo y algo grande ahí, que aún no podemos determinar. Esto es lo que te puedo decir al respecto. Según algunos estudiosos del caso Frenchy, este guarda una conexión nazi. La verdad es que hace mucho tiempo los alemanes colonizaron algunos territorios del sur de Chile y fundaron la llamada Colonia Dignidad. ¿Tú crees que tiene base esta teoría, Raúl? Bien, podría ser. O sea, en la investigación esta no hay que descartar ningún punto. Ahora, decir tan gratuitamente que existe una conexión Frenchy Colonia Dignidad, yo no tengo elementos aún para hacer
esta conexión en forma tan drástica, pero sí en los allanamientos que se han hecho en Colonia Dignidad en los últimos 4 o 5 años, se han encontrado sofisticados elementos de comunicación que incluso han tenido que ser llamados personal especializado de Europa para que puedan realmente decir qué es lo que encontraron. Porque el personal que había calificado en Chile no pudieron determinar este sistema tan entramado que tenían en la precordillera de Nahuel Buta, de esta famosa Colonia Dignidad. Para los señores lectores que no saben lo que es la Colonia Dignidad, es un pequeño país dentro del propio Chile, creado por alemanes, por una colonia alemana, por un pastor evangélico en el año 61, Paul Schiffer, y que hasta el momento este señor anda fugado de la justicia, y donde últimamente se ha podido comprobar que en este enclave de alemán, con todas las connotaciones de la actuación de un régimen nazi, donde solamente se habla alemán, donde no se le permite a las personas que viven dentro mezclarse con la gente de fuera, exceptuando si hay alguna conveniencia de Colonia Dignidad hacia estas personas de afuera, y donde han habido allanamientos, y donde últimamente Colonia Dignidad se está confirmado que en el año 73 prestó de alguna forma ayuda al régimen militar chileno, cosa que no es de extrañar, ¿no? Porque todos los elementos militares en Chile, llámense de la oficialidad hacia arriba, todos son hijos de alemanes. Hay una conexión muy fuerte, familiar, sentimental y de formación del ejército de Chile, todo es alemán. Las marchas del regimiento de Chile son alemanas, el paso militar, el paso de ganso que se llama, es alemán, las botas que usan son todas siguiendo el régimen alemán, y el ejército chileno es un ejército casi con una disciplina alemana, o sea que no existiría ningún elemento de sorpresa decir que en Colonia Dignidad también se ha prestado de alguna forma a esta experimentación, y que de alguna forma algún elemento como te dijera, de nazi haya también infiltrado, como todas las capas sociales de Chile, también se haya metido dentro de esta sociedad que yo le denomino sociedad secreta casi ya, que es Frenchy, o sea que no sería nada de extrañar. La sociedad chilena, vuelvo a repetir, está totalmente filtrada por elementos alemanes que ya son de origen nacidos en Chile, pero que donde todos sus coterráneos de antaño, todos han tenido una base nacionalsocialista, y que ya encontraron terreno cultivado, porque vuelvo a repetir, los alemanes no llegaron solamente con la escapada del Tercer Reich, sino que ya llegaron a finales o a mediados del siglo XIX a Chile. Recientemente la revista Karma 7 se hacía eco de las investigaciones realizadas por Raúl Núñez sobre el caso de los Frenchies. Se decía también que los Frenchies están estableciendo otras vías de contactos distintas a la radio. Raúl, ¿nos puedes aclarar esta noticia? Claro, en estos momentos, desde que salió la noticia Frenchy por intermedio de la revista Karma 7, se han apuntado todos a la fiesta, podríamos llamarle, ¿eh? Han salido elementos muy curiosos, y no hay que olvidar, por ejemplo, que en la ciudad de Miami existe casi ya una iglesia que la lleva una señora de nombre Isabel, y que emite larguísimos mensajes referente que haya estado en contacto con los temas de Frenchy. Yo he tratado de tomar contacto con esta persona para que me confirme hasta qué punto ella está en contacto con la gente de Frenchy. Me ha sido imposible localizarla, pero ella sigue incluso con una página web a nivel contactarse por intermedio de la red internet, ¿eh? Pero así como esta señora, hay un montón de personas más que se están apuntando, como te digo, a este asunto de Frenchy, que ya se ha convertido y ha trascendido ya a una cosa casi sociológica. A pesar que en Chile se dan otros elementos también en formas muy curiosas. Por ejemplo, por si los señores auditores no lo saben, desde mayo del año 2000 en Chile hay otro
tema que preocupa enormemente a la gente, y que es la aparición del famoso chupacabra. Bueno, y esto está durando casi un año, y el tema, la aparición de este ente casi, como podríamos llamarle, mítico, ha hecho que los chilenos durante un año se hayan olvidado el tema friendship, y ahora todo el mundo habla del chupacabra. Date cuenta que Chile es un país largo y que está totalmente aislado geográficamente por intermedio de la cordillera de los Andes. Es un país muy fino, muy delgadito, parece una especie de espagueti, digo yo, donde este aislamiento geográfico provoca que las personas sean de una manera muy especial. Muy buenas tardes, oyentes de la sintonía de la cadena COPE, el mundo de la parapsicología y de la ufología, la frontera de lo desconocido. El equipo del programa, formado en la parte técnica Chema y en el estudio Moisés Garrido y quienes habla, su amigo Alejandro Rubio. Hoy un interesante tema, el incidente de Roswell, nuevas evidencias y conclusiones. Sin lugar a dudas, el caso Roswell es el que mayor trascendencia ha alcanzado en la ufología mundial, pero también es el que ha estado rodeado de más secretismo militar, conspiraciones y manipulaciones. A pesar de todo, existen evidencias abrumadoras, sustentadas en numerosos testimonios, que confirman que en la noche del 4 de julio de 1947 se estrelló un extraño objeto de procedencia desconocida en el desierto de Roswell, en Nuevo México. ¿Qué nuevos datos se han conseguido en los últimos años? ¿Qué dicen los testigos que aún viven? ¿Qué conclusiones extraen los investigadores implicados en esta historia? Para ahondar en este célebre caso contamos nuevamente con nuestro amigo Pedro Canto, investigador especializado en las implicaciones oficiales del tema OVNI, muy al día de todo lo que acontece en la ufología norteamericana y un gran conocedor de la historia que ocupa nuestro programa de hoy. Es además redactor de la revista Karma 7. Don Pedro Canto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues en buena compañía ahora. Muy bien, muchas gracias. Antes de ahondar en los aspectos más profundos del incidente Roswell, nos gustaría, Pedro, que hicieras un repaso de los acontecimientos que tuvieron lugar aquella